Hoy, mayo 28, estaremos leyendo los capítulos del 8 al 10 del libro de Esther, comenzando con el decreto de Asuero a favor de los judíos. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sirván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Capítulo 9. Los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero
para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Ester: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? ¿Y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Ester: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo, reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciese días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel que trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos días según está escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones,
familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abigail y Mardoqueo, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Hasta aquí terminamos el capítulo 10, que continúa terminando y dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Qué hermosas palabras para terminar este capítulo del libro de Esther. Me recuerda mucho una cita bíblica que viene también en la palabra de Dios, en donde Dios cambia nuestro lamento, nuestro cilicio, y lo cambia en un manto de alegría. Lo podemos ver también en su palabra, y vemos aquí que la situación que Mardoqueo y Esther estaban presentando delante del rey era una situación en la cual, recordemos que Mardoqueo se había puesto un vestido de cilicio, había cambiado su vestimenta por la tristeza y la congoja que él sentía sobre lo que iba a acontecer a su nación, a su pueblo, de no presentarse Esther delante del rey. Y esto nosotros podemos pensar que así muchas veces en nuestras vidas, en las situaciones o problemas que nos podemos encontrar, situaciones difíciles, muchas veces cargamos un vestido de cilicio, de angustia y de tristeza por lo que estamos pasando. Pero una vez que vamos delante de la presencia del Señor a entregarle nuestra situación, nuestra petición, y cuando Dios revoca ese plan macabro del enemigo en contra de nuestras vidas y nos da autoridad para pelear en oración, en ayuno, contra toda fuerza del enemigo, y Dios nos levanta, también hay algo que incluso antes de darnos la victoria, Dios cambia nuestras vestimentas de cilicio, de amargura y de preocupación, y nos pone un manto de alegría, un manto de gozo, porque sabemos que la victoria se nos ha sido dada, y la oportunidad también de luchar con unas armas que son poderosas, dice la palabra de Dios, para la destrucción de fortalezas. Así es que, querido amigo y amiga que me escuchas, si estás pasando una situación difícil y ya la has presentado delante del Señor, es momento de ponerte un vestido, es momento de tomar las vestimentas que el Señor nos está dando, vestimentas de gozo, vestimentas de alegría, vestimentas de poder y de victoria. Dice la palabra del Señor que Dios puso a Mardoqueo en el segundo lugar de mando en el reinado. La palabra aquí en este libro de Esther no menciona a Dios, como lo habíamos dicho desde un principio,
pero fue Dios el que honró a Mardoqueo y a Esther. Fue Dios el que les puso ese lugar de autoridad, así como Él nos ha puesto también en nosotros un lugar de autoridad juntamente con su Hijo amado Jesucristo. Nos ha dado poder en su nombre, nos ha dado también como esa autoridad que el rey Asuero le dio a Mardoqueo, de darle esa autoridad y ese sello, el anillo que le había dado también a Amán. Ese mismo poder y autoridad nos han sido dados a nosotros en el nombre de Jesucristo, como si fuese ese anillo de autoridad. Así es que levantémonos con gozo y alegría, no importando la circunstancia que podamos estar pasando. Mardoqueo fue vestido de un vestido de reinado, de poder, de autoridad, aún incluso cuando todavía no habían peleado contra sus enemigos. Así que de esa misma manera, el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros también vestimentas de hijos del Rey, y nos ha coronado también con su preciosa victoria, con su sangre poderosa. Nos ha dado esa corona de autoridad. Así que no estemos más en silicio, no estemos más en tristeza por nuestra situación, sino que levantémonos con gozo, con alegría, con victoria, con esa corona de triunfo, con el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con esa autoridad que nos ha sido dada, el nombre que es sobre todo nombre, para derrotar contra toda fuerza del enemigo que se haya levantado en contra de nuestras vidas, declarando su palabra como Dios, como el ángel del Señor le dijo también a María que Él es Dios, Elizabeth, que Él es Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Dios se lo hizo saber a María, su sierva, cuando le daría también un hijo a esa mujer que era estéril, a Elizabeth. Así es que te invito a que en oración declares esta promesa: Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea imposible para ti? No hay absolutamente nada. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta preciosa historia que nos revelas a través de tu palabra en este libro de Esther. Gracias porque aunque tu nombre no es mencionado en este libro, podemos verte en cada línea, en cada página, en cada capítulo, obrando detrás del telón, obrando para defender a tus hijos, obrando en justicia y dando victoria y autoridad. Padre, gracias. Gracias porque tú nos tienes aquí con un propósito que será también cumplido para protección, para bendición, para que tu nombre siga siendo, Señor, comunicado en toda la nación. Te damos gracias, Señor, gracias, y celebramos tu victoria, así como los judíos siguen celebrando esta victoria hasta el día de hoy, la fiesta del Purim, recordando tu misericordia y recordando tu bondad para con ellos. De esa misma manera, Señor, queremos recordar todas tus bondades, todas tus misericordias para con nosotros que has tenido hasta el día de hoy para nuestras vidas y familias. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente como solo Él lo puede y además lo quiere hacer. Que tengas un excelente día. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.